Vamos a ser francos. Prácticamente la totalidad de los líderes políticos han soñado alguna vez con el poder absoluto, sin cortapisas. En las manos correctas, el poder sirve para crear, fomentar el desarrollo económico-social, así como proteger las libertades de todas las personas. Todo en un marco de respeto a las leyes y a las constituciones. En las manos equivocadas, el poder tiende a concentrarse, a reducir el margen de actuación de otras autoridades y socavar los derechos de las personas, para dar pie a la voluntad de un solo hombre. Desde el punto de vista de la ciencia política y el derecho constitucional, el poder debe sujetarse a ciertos límites y contrapesos, así como garantizar las funciones diferenciadas a cargo de diversas autoridades. Pero, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Y por qué es tan importante para nuestras constituciones y nuestras sociedades? Bienvenido a Favor Libertatis, porque hoy quiero que hablemos de un principio fundamental para nuestras democracias. Sí, hablemos de la división de poderes. La antigua república y el poder de Dios. Vamos a partir de lo más básico. Estarás de acuerdo conmigo en que 2 o 3 pares de manos siempre serán mejores que una, ¿verdad? Para construir un proyecto común y ser eficaces, lo mejor sería dividir el trabajo y cada parte especializarse en un área o especialidad, ¿estás de acuerdo? Y es que esta idea muy lógica ha estado presente en la historia de la humanidad. Hace 2500 años Roma era una república y dividía sus funciones entre autoridades diferenciadas. Estaban los magistrados, estaba el Senado y también encontramos a las asambleas de los ciudadanos. El Senado solía aprobar las consultas que los magistrados acataban. Las asambleas de ciudadanos romanos nombraban a los cónsules, pretores y protomagistrados, y estos últimos básicamente realizaban funciones administrativas, diplomáticas e impartían justicia, todo en una perfecta armonía de división de funciones. Así, este sistema para dividir funciones entre autoridades mantuvo la estabilidad política, económica y social de la República Romana por cerca de 500 años e incluso se prolongó algo más allá tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Siglos más adelante, y ya en la Edad Media, Europa estaba dividida o segmentada en comarcas y reinos, para dar paso nuevamente a la concentración de poder en pocas manos. Así, el modelo predominante de la época fue la monarquía absoluta, un sistema de gobierno en donde prácticamente no existía la división de funciones o de poderes. Ejemplo de ello fue Inglaterra del siglo XIII, y no fue sino hasta el año de 1215 en el que el poder comenzó a desconcentrarse a cargo del rey, a través de la creación de documentos escritos como la Carta Magna, tal y como ya te platicamos en este otro video. Ojito con esto, entendamos la mentalidad de la época. En los más de 1000 años que tuvo lugar la Edad Media, la soberanía o el poder no residía en el pueblo, sino en los monarcas, y esta manifestación de soberanía era una manifestación del poder de Dios en la tierra. Sí, los reyes representaban el poder de Dios en la tierra. Bajo esta idea, los europeos toleraron y apoyaron toda clase de medidas, ocurrencias o desplantes de sus líderes. Oponerse a ello sencillamente significaba contrariar las leyes divinas e incluso ser acusados de herejes. Incluso hoy día, en pleno siglo XXI, existen algunos países que adoptaron delitos de lesa majestad tan solo por atreverse a criticar a los reyes. Así, convencidos de su poder absoluto, los monarcas terminaron despreciando el resto de los poderes públicos, pues al ser representantes de Dios en la tierra podían hacer prácticamente lo que ellos quisieran. ¿El clímax o la apoteosis? Un 13 de abril de 1655, el rey Sol, o Luis XIV, pasaría a la historia del despotismo con una frase de 4 palabras frente al parlamento francés: el Estado soy yo. Inglaterra y el espíritu de las leyes. Para fortuna de la humanidad, la Ilustración y el racionalismo permitió echar mano de la revisión de las antiguas repúblicas. Así, el trabajo de 2 grandes autores del mundo permitió el desarrollo de un principio fundamental. Primero fue John Locke, quien en 1690 publicó uno de los más bellos libros de doctrina preconstitucional, los 2 tratados del gobierno, particularmente el ensayo segundo, y colocó sobre la palestra el tema de los derechos naturales, el contractualismo, pero lo más importante, la forma en que debía prevenirse la concentración del poder. Debido a la fragilidad de los hombres, los cuales tienden a acumular poder, estos podrían ser tentados a tener en sus manos el de hacer leyes y el de ejecutarlas para beneficio propio, llegando así a crearse intereses distintos del resto de la comunidad, contrarios a los fines de la sociedad y del gobierno. Y es que esta idea también permeó en el segundo autor. Charles Louis de Secondat, barón de la Brede et de Montesquieu, publicó en 1748 El espíritu de las leyes, en cuyo libro 11 se sostuvo lo siguiente: cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas. Así también sucede cuando el poder judicial no está separado del legislativo y el ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad sería arbitrario,
y estando unido el segundo sería tiránico. Qué rudo, ¿verdad? Así, las ideas liberales y republicanas de Locke y de Montesquieu trascendieron a dos movimientos políticos que marcarían la historia del mundo occidental, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, y esta última mandó a la guillotina al rey Luis XVI. Ojito con esto, cuando los estadounidenses redactaron su constitución, fueron muy cuidadosos de perseguir una unión más perfecta y refrendar y respetar el principio de división de poderes. Así, el artículo primero de la Constitución se refiere al Congreso de los Estados Unidos, el artículo segundo se refiere al presidente, y el artículo tercero se refiere al Poder Judicial, compuesta por la Suprema Corte y los tribunales de menor jerarquía. Por otra parte, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 tuvo a bien a reconocer la división de poderes como un principio vinculado con los derechos de las personas. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Entonces podemos sostener que estos documentos fueron piezas claves para la elaboración de las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, una vez que alcanzaron su independencia, al igual que el proceso de modernización de Europa. Todas estas constituciones reconocieron el principio, sí, de división de poderes. Que no quepa duda y que nadie se confunda, el principio de división de poderes tiene historia y hoy día es considerado inmutable, una cláusula pétrea. Defender la división de poderes. Ya en nuestros tiempos, el principio de división de poderes ha venido a maximizarse. Si antes los monarcas concentraban y centralizaban el poder, ahora la tendencia es descentralizar el poder y colocar las funciones en diversos órganos del Estado. Por ejemplo, hoy prácticamente la totalidad de los países latinoamericanos reconocen la rama o función electoral, a través de órganos que se encargan de llevar a cabo y realizar las elecciones de un país, o bien de las instituciones nacionales de derechos humanos, de acuerdo con los principios de París. Así, las ramas o funciones del Estado han venido a diversificarse, ya no exclusivamente en las tres divisiones o funciones clásicas de poderes. Luego vienen los problemas reales. Así, en algunas ocasiones, los políticos intentan atacar el principio de división de poderes, ya sea de manera gradual, en una confrontación abierta, o bien a través de linchamientos políticos y mediáticos de instituciones que no logran controlar. Frente a esto debemos recordar que hoy día la soberanía ya no reside en monarcas absolutos, sino en todos los ciudadanos. Por lo tanto, también debe verse reflejada la soberanía en el resto de los poderes públicos. Ojito, esto no significa que los poderes no puedan colaborar o trabajar entre sí. De lo que se trata es que un poder no puede estar por encima de los demás o bien intente sujetarlos o someterlos. Ok, ya sé lo que me van a decir algunos. Vale, Miguel, eso de la división de poderes parece una idea abstracta que se han inventado algunos abogados neoliberales como tú. Nada de eso, jóvenes juristas. Y es que el principio de división de poderes no debe ser visto como un obstáculo para que los gobiernos puedan llevar a cabo sus proyectos políticos, sino que, a través del principio de división de poderes, es posible dar cauce institucional a los proyectos con respeto a las leyes y a las constituciones. Otro ejemplo, la independencia judicial, por la cual los jueces deben llevar a cabo sus funciones sin presiones externas e internas. El principio de independencia judicial también forma parte del principio de división de poderes. Por lo tanto, se ve muy mal cuestionar a los jueces cuando ellos sencillamente realizan su trabajo que históricamente les corresponde, proteger las leyes y la Constitución. Desde otra perspectiva, ahora el principio de división de poderes también puede ser medido para saber si los gobiernos respetan las constituciones, las libertades y los derechos de las personas. Dos indicadores de los que puedes echar mano, el World Justice Project o el Índice de Libertades Económicas. Y es que, al final del día, el principio de división de poderes va más allá de una idea teórica que un par de europeos propusieron hace varios siglos. Se trata del entendimiento y funcionamiento correcto del poder, a través de los cauces institucionales y del respeto a las atribuciones y funciones de todas las autoridades que componen a un Estado, en un marco de respeto a las leyes, sí, en un marco de respeto a la Constitución. La otra cara de la moneda, el poder concentrado, termina convirtiéndose en la debacle de muchos países. Esto no lo digo yo, lo refiere la experiencia histórica. Es por eso que, ante cualquier señal de concentración de poder, las personas debemos estar muy atentas en defender el principio de división de poderes, de manera tal que ningún poder se coloque por el resto de los demás, y con ello se vulnere la Constitución y los derechos humanos. Y es que con el principio de división de poderes no debemos ni podemos jugar. Vale, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Consideras importante conocer y explicar el principio de división de poderes?
¿Vives en algún país en donde tal principio se encuentra en riesgo? Déjamelo saber en los comentarios. Si este video te gustó, dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.